Hola a todos mis queridos amigos y amantes de las historias que nos inspiran y nos hacen soñar. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo y las relaciones que cautivan a millones. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado en boca de todos, un tema que suscita debate, admiración y, por qué no decirlo, un poco de envidia sana. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que para muchos es el epítome del amor de cuento de hadas en la industria turca. Pero lo que realmente nos trae aquí hoy, lo que vamos a explorar a fondo, es esa pregunta que resuena en los titulares y en las conversaciones: ¿eligió Kerem Bürsin a Hande Erçel por encima de su carrera? ¿Es esta una elección romántica que redefinió sus prioridades, o es simplemente una lectura errónea de su trayectoria? Prepárense para un viaje fascinante al mundo de estas dos estrellas, analizando su relación, su éxito y las decisiones que han marcado su camino. Y antes de sumergirnos de lleno, un recordatorio rápido pero muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras nuevas entregas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. El universo de las celebridades siempre ha estado plagado de especulaciones, y cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esas especulaciones se multiplican. Desde que su romance se hizo público, se han convertido en objeto de análisis constante. ¿Cómo ha afectado su relación a sus proyectos profesionales? ¿Ha tenido que sacrificar alguno de ellos por estar al lado del otro? La idea de que un gran amor pueda eclipsar una carrera exitosa es, sin duda, un concepto romántico, pero también puede ser una simplificación excesiva de la realidad. Kerem Bürsin, para quienes no lo conozcan tan bien, es un actor turco que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su talento innegable, su carisma y su atractivo lo han catapultado a la fama. Por otro lado, Hande Erçel es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, conocida por su belleza y por su habilidad para dar vida a personajes complejos y entrañables. Juntos formaron una de las parejas más mediáticas y admiradas. Analicemos primero la trayectoria de Kerem Bürsin antes de que su relación con Hande se convirtiera en el centro de atención. Kerem siempre ha sido un profesional dedicado. Desde sus inicios mostró una ambición clara por triunfar en la actuación, buscando proyectos que le permitieran crecer y demostrar su versatilidad. Participó en diversas producciones, tanto en Turquía como en el extranjero, lo que le dio una perspectiva global de la industria. Siempre se le ha visto comprometido con su arte, invirtiendo tiempo y esfuerzo en perfeccionar sus habilidades. Sus primeros papeles importantes le ganaron reconocimiento y sentaron las bases de una carrera prometedora. No era un actor que se conformara, siempre buscaba desafíos y oportunidades para expandir su repertorio. Su fama no llegó de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de trabajo duro y de decisiones estratégicas. Ahora introduzcamos a Hande Erçel en la ecuación. Hande, al igual que Kerem, ha tenido una carrera meteórica. Desde sus primeros roles, su talento y su belleza la convirtieron en una figura codiciada. Cada proyecto en el que participaba parecía ser un éxito rotundo, consolidando su estatus como una de las principales actrices de Turquía. Su química en pantalla con diferentes coprotagonistas era innegable, pero fue con Kerem con quien la chispa saltó también en la vida real, para deleite de sus seguidores. La noticia de su relación desató una ola de entusiasmo, pero también dio pie a la inevitable pregunta: ¿cómo afectaría esto a sus carreras individuales? Lo primero que debemos considerar es que en la industria del entretenimiento, el amor y la vida personal de las celebridades a menudo se entrelazan con su vida profesional, para bien o para mal. En el caso de Kerem y Hande, su relación se convirtió en un fenómeno mediático. Los paparazzi los seguían, las revistas publicaban sus fotos y las redes sociales ardían con cada actualización. Para muchos esto podría ser una distracción, una carga que afectara la concentración en el trabajo. Sin embargo, en el caso de Kerem y Hande parece que la situación fue manejada con una madurez considerable, al menos desde la perspectiva pública. Cuando se conoció la relación, ambos ya eran figuras establecidas y con una base de fans sólida. Su amor no fue un obstáculo para que siguieran recibiendo ofertas de trabajo. De hecho, en muchos casos, la atención que generaba su relación incluso pudo haber impulsado su popularidad, atrayendo a nuevos seguidores a sus proyectos. Ambos siguieron trabajando en series y películas, demostrando que podían equilibrar su vida personal con sus compromisos profesionales.
Sin embargo, el título nos plantea una pregunta muy directa: ¿eligió Kerem Bürsin a Hande Erçel * por encima * de su carrera? Esta frase implica una elección, una renuncia, un sacrificio. Si analizamos sus carreras después de que su relación se hiciera pública, vemos que ambos continuaron con proyectos exitosos. Kerem, por ejemplo, participó en Sen Kalkapm junto a Hande y la serie fue un éxito internacional, consolidando aún más su fama. Después de esa, ha estado involucrado en otros proyectos que demuestran su continuo compromiso con la actuación. No hay evidencia pública clara de que Kerem haya rechazado oportunidades laborales significativas o haya paralizado su carrera por Hande. Quizás la pregunta se origine en la intensidad de su relación y en cómo ésta capturó la atención pública. Cuando una pareja de celebridades es tan admirada y querida, a veces se idealiza su conexión hasta el punto de pensar que cualquier decisión vital giraría en torno a ella. Podría ser que los rumores surgieran porque, en un mundo donde el romance a menudo se opone a la ambición profesional, se esperaba una complicación. Pero, ¿qué sucede cuando ambos elementos coexisten armónicamente? Consideremos que la ambición profesional y el amor no son necesariamente opuestos. Para muchos artistas, encontrar una pareja que los apoye, que entienda las demandas de sus carreras y que comparta sus aspiraciones puede ser un gran impulso. Si Kerem y Hande se apoyaban mutuamente en sus respectivos proyectos, si se animaban y celebraban sus éxitos, entonces su relación podría haber sido un factor *positivo* para sus carreras, en lugar de un sacrificio. Imaginen el apoyo emocional que pueden darse mutuamente, las conversaciones sobre la industria, las experiencias compartidas en rodajes. Todo esto puede enriquecer su desarrollo como artistas. También es importante recordar que las decisiones de carrera son complejas y multifacéticas. Implican mucho más que una sola persona. Factores como los guiones, los directores, las oportunidades de crecimiento y las proyecciones financieras juegan un papel crucial. Atribuir una elección de carrera únicamente a una relación sentimental podría ser una simplificación excesiva. Kerem, como cualquier actor ambicioso, probablemente evalúa cada proyecto en función de múltiples criterios. Si ha continuado trabajando y aceptando roles, es razonable suponer que estos proyectos se alinean con sus metas profesionales. Por otro lado, la pregunta podría interpretarse de otra manera. Quizás se refiera a si Kerem ha puesto su relación con Hande como una *prioridad*, y si esa prioridad ha influido en ciertas decisiones. Es natural que en una relación seria, la pareja se convierta en una prioridad. Sin embargo, esto no significa automáticamente un detrimento de la carrera. Puede significar elegir proyectos que permitan pasar más tiempo juntos, o quizás, en el pasado, haber tomado decisiones que favorecieran la convivencia en Estambul o en otras ciudades donde ambos tuvieran proyectos o residieran. Pero, ¿eso es elegir por encima de su carrera? No necesariamente. Podría ser simplemente una forma de integrar ambas esferas de su vida de manera que funcione para ellos. Pensemos en las diferentes fases de una carrera. Al principio, la prioridad puede ser adquirir experiencia y establecerse. Una vez que se alcanza cierto nivel de éxito, las prioridades pueden cambiar. Puede haber un deseo de explorar proyectos más personales, de dedicar tiempo a la familia o, en este caso, a una relación significativa. Si Kerem y Hande alcanzaron un punto en sus carreras donde sentían seguridad y buscaban un equilibrio diferente, es comprensible. Además, la idea de carrera en sí misma puede variar. Para algunos es una carrera de ascenso implacable y reconocimiento constante. Para otros puede ser una carrera de satisfacción personal, de trabajar en proyectos que les apasionan, independientemente de su magnitud comercial. Si Kerem ha encontrado satisfacción y realización trabajando con Hande y sus proyectos en conjunto han sido exitosos, entonces, ¿dónde está el sacrificio? La percepción pública de las celebridades a menudo está influenciada por la narrativa que se crea a su alrededor. Los medios de comunicación y los seguidores tienden a buscar drama y conflictos, y la idea de un gran amor que pone en jaque una carrera exitosa es una narrativa poderosa. Sin embargo, la realidad podría ser mucho más matizada. Kerem y Hande como pareja, parecen haber navegado su fama y su relación con una gran habilidad. Han mantenido una comunicación abierta sobre su amor en las redes sociales, compartiendo momentos de su vida personal, lo que ha fortalecido la conexión con sus seguidores. Consideremos el impacto de sus proyectos conjuntos. Sen Kalkapm fue un fenómeno. La química entre ellos era palpable y la serie se convirtió en un gran éxito,
no solo en Turquía sino en muchos países. Este éxito no habría sido posible sin el talento y el compromiso de ambos actores. Si bien el hecho de que fueran pareja real añadió un extra de interés, el éxito de la serie fue fundamentalmente el resultado de una buena producción, un guión sólido y, por supuesto, las actuaciones de Kerem y Hande. Por lo tanto, en lugar de perjudicar su carrera, esta experiencia, compartida con su pareja, impulsó aún más su fama y reconocimiento global. Entonces, volviendo a la pregunta central, ¿eligió Kerem Bürsin a Hande Erçel por encima de su carrera? Mi análisis, basándome en la información disponible y en una visión equilibrada de la situación, es que no hay pruebas contundentes de que haya habido un sacrificio explícito de su carrera por Hande. Más bien, parece que Kerem, al igual que Hande, ha logrado integrar su vida personal con su vida profesional de una manera que les ha beneficiado a ambos. Han encontrado un equilibrio donde el amor y la carrera no son mutuamente excluyentes, sino que en muchos aspectos se han complementado. Si Kerem hubiera tomado la decisión de poner su relación absolutamente por encima de todo, podríamos haber visto un periodo de inactividad prolongada, un rechazo de proyectos importantes o una marcada disminución en la calidad o cantidad de su trabajo. Sin embargo, su trayectoria reciente indica lo contrario. Continúa trabajando, explorando nuevos roles y manteniendo su presencia en la industria. Es posible que los rumores surjan de una concepción anticuada de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde se asumía que una relación seria podía ser un obstáculo para el ascenso profesional, especialmente para los hombres en roles protagónicos que a menudo se proyectaban como disponibles para el público femenino. Pero los tiempos han cambiado y los actores, tanto hombres como mujeres, pueden tener vidas personales plenas y exitosas carreras simultáneamente. En resumen, lo que hemos visto es una pareja que ha prosperado en el ojo público, que ha trabajado junta en proyectos exitosos y que, hasta donde sabemos, ha mantenido un equilibrio saludable entre su vida personal y profesional. La idea de que Kerem haya elegido a Hande por encima de su carrera parece ser más una interpretación romántica o una exageración mediática que una realidad concreta. Lo que sí parece claro es que para Kerem, Hande ha sido una compañera importante y su relación, lejos de ser un obstáculo, ha formado parte de una etapa exitosa y feliz de su vida, tanto personal como profesionalmente. Y así, amigos míos, llegamos al final de nuestra profunda inmersión en la vida y las decisiones de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado la complejidad de sus carreras, el impacto de su relación en su vida pública y la pregunta que ha resonado en muchos: ¿eligió Kerem a Hande por encima de su carrera? Después de analizar los hechos, parece que la respuesta no es un simple sí o no. Más bien, hemos visto cómo, en lugar de un sacrificio, su relación ha podido coexistir e incluso complementar sus ambiciones profesionales. Kerem ha demostrado una dedicación continua a su arte y su relación con Hande, en lugar de ser un obstáculo, parece haber sido un pilar de apoyo en esta emocionante etapa de sus vidas. Hemos visto que el amor y una carrera exitosa no tienen por qué ser excluyentes y que el equilibrio es posible, como lo demuestran Kerem y Hande con su trayectoria. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya resultado tan interesante como a mí. Su opinión es súper valiosa para nosotros, así que me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen ustedes que Kerem ha tenido que hacer sacrificios? ¿O creen que su relación ha sido un factor positivo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido informativo o simplemente les ha entretenido, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca la vida de estas dos estrellas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Añadirán nuestro contenido a su feed, y serán los primeros en enterarse de nuestras nuevas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta pronto.